Bueno, bienvenidos a estos diálogos que hacemos cada 15 días sobre diferentes cuestiones metafísicas, espirituales. Y, y hoy se ha propuesto hablar sobre la relación entre el ego y Dios y por qué el ego se opone a Dios en muchas ocasiones. En realidad, el ego siempre se opone a Dios y esto lo vamos a ver a lo largo de esta sesión. ¿Vale? Entonces, he dividido la sesión en varias fases para que comprendamos lo que significa la creación del ego y su implicación que tiene en la vida de la persona. ¿Vale? Entonces, os invito a que hagáis este viaje conmigo para ver exactamente qué es el ego y cómo acaba oponiéndose a Dios. Vale, entonces, ¿qué es el ego? El ego es una proyección imaginaria de quiénes somos nosotros. Esto se puede ver muy bien en el mito de Narciso, donde se ve proyectado en el agua el reflejo de su rostro. Y esa proyección en el agua es lo que es el ego, es una proyección imaginaria. Y que no es real, sino simplemente es una proyección. Cuando, en este mismo ejemplo, cuando el agua desaparece, ya no hay reflejo. Por lo tanto, ya ahí podemos ver que depende de un elemento externo. Se, se equipara el ego muchas veces a lo que se proyecta en una pantalla de cine. Entonces vemos, el ego sería como lo que observamos de esta pantalla de cine, ¿vale? Es una proyección y es imaginaria. Es lo que nos imaginamos que somos. El problema es que estamos tanto tiempo en contacto con el ego durante nuestra vida que nos creemos que lo que el ego proyecta, lo que proyectamos es lo real. Y ahí es donde está el problema básico de la mayoría de los problemas que tiene la gente en la vida. Que proyecta algo imaginario, se cree que es real y a partir de ahí surgen los problemas. ¿Por qué se crea el ego? Porque podemos decir, bueno, pero ¿por qué necesitamos crear esto? Y el ego se crea porque es un karma familiar, es un karma comunitario que básicamente busca aceptación, seguridad y control o control. Entonces, cuando tú estás en una situación y estás buscando seguridad, estás buscando aceptación o estás buscando control, ahí ten la seguridad que está tu ego operando. Entonces, si quieres ahora, te puedes imaginar alguna situación donde necesites seguridad, intentes controlar a otros o busques la aceptación de la comunidad, ahí está tu ego operando. Entonces es muy fácil identificarlo bajo estos tres patrones. Y lo que ocurre es que suele ser heredado. Entonces tú naces en una familia, digamos que la mente o la psique estaría teóricamente en tabla rasa, entonces se le instala un programa. Se le instala un programa donde empiezan a, a tener cabida las premisas morales, premisas religiosas, premisas políticas, premisas deportivas. Y esto se puede ver de forma muy fácil cuando al niño se le dice que tiene que ser de tal equipo de fútbol, del Real Madrid, por ejemplo. ¿Y por qué es del Real Madrid? Porque su padre era del Real Madrid, porque su abuelo era del Real Madrid. Es decir, naces en una familia y ya te insertan que para ser aceptado tienes que ser de este equipo de fútbol. O tienes que tener estas ideas políticas o estas ideas religiosas o estas premisas morales. ¿Vale? Se nos van insertando poco a poco y llega un punto donde el ego se convierte, esta proyección, en una amalgama de pensamientos, sentimientos y acciones que, unido a la emocionalidad, crea esta proyección imaginaria, crea este ego. ¿Vale? Entonces, muchas personas se creen que piensan por sí mismas
pero en realidad son pensados por este programa. Entonces, cuando uno defiende una idea política, no está defendiendo él esa idea política, sino que porque no está haciendo un razonamiento lógico. Lo que está haciendo es defender su programa del ego. Y esto lo puedes ver en cuánta gente se lee los programas, por ejemplo, de los partidos políticos, cuánta gente se los lee antes de votar, o cuánta gente vota porque siempre han votado así a un partido político. O sea, ahí básicamente estás proyectando tu ego en una decisión comunitaria. Igualmente pasa con los sentimientos. Los sentimientos están asociados a un programa. Y entonces, el programa, por ejemplo, si tú, este programa del ego te coloca en una posición de víctima, en una posicionalidad, tus sentimientos que te crees que son tuyos no son así. Es el programa el que está transmitiéndote estos sentimientos que tú expresas. Entonces la gente dice, mira, aquí esto es lo que yo siento. Y en realidad no está sintiendo eso. Es el programa que está haciendo que esa energía que está ahí, y normalmente está estancada, haga surgir un sentimiento. Y la persona se cree que es un sentimiento propio, pero es un sentimiento desde el ego. Y lo mismo ocurre con muchas acciones. Las acciones que son rutinarias, la mayor parte de las veces suelen estar relacionadas con su programa del ego, con lo que ha aprendido a hacer o que tiene que hacer. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que a medida que crecemos, se le va dando energía. ¿Vale? Estamos todo el día con este programa instalado. Y entonces, a medida que le vamos dando energía, ¿qué ocurre? Que se va cristalizando, que es una expresión que se utiliza en escuelas espirituales, que significa que los contenidos del ego, esta amalgama de energía, de pensamientos, sentimientos y acciones, se va, por decirlo así, estancando, se va cristalizando, se va convirtiendo en una especie de capa de hormigón. Y cada vez se va haciendo más fuerte, porque cada vez se le va dando más energía. Y esto es el típico caso de una persona que dice, yo soy así y no voy a cambiar. Ahí lo que está diciendo es que su ego se ha cristalizado de tal modo que aunque le vayan fatal las cosas, va a seguir haciendo las cosas de ese modo. ¿Vale? Eso es la cristalización. Y la cristalización lo que hace es que a medida que vas creciendo y lo vas cristalizando, te va haciendo menos flexible, te va haciendo el carácter se agria, es más difícil relacionarse contigo, precisamente porque cada vez la posicionalidad del ego tiene más fuerza sobre ti. Y entonces toma el poder sobre nuestra vida. Empieza a manejarnos realmente. Porque es un programa que se va alimentando de nuestra energía y cada vez se va haciendo más grande. Y llega un punto donde es difícil diferenciar el ego del ser. Si es el ego el que está actuando o si estamos actuando desde el ser. Por eso, todo el trabajo que hacemos de meditación, todo el trabajo de ver si hacemos algo por aceptación, seguridad o control, es básicamente para que observemos si actuamos desde el ego o actuamos desde el ser. Y otra cosa que ocurre es que se va creyendo las ideas limitantes que le han insertado. Y esto es súper interesante. Y además las transmite. El otro día en la web de Fitiflop, no sé si lo digo bien, Reyes, hablasteis sobre los peligros de la exposición al sol que nos han transmitido, ¿no? Como una premisa falsa. Y entonces de ahí se crea toda la industria del peligro de la exposición al sol. Igual ocurre con un montón de enfermedades, entonces, observar cómo hay una verdad que el colectivo las crea, que el programa del ego lo toma como cierto y además lo transmite. Y ahí hay un montón de ideas limitantes que vienen de programas científicos, religiosos, sociales. Típico programa, te ganarás el pan con el sudor de tu frente, ¿vale? Está ahí metido. Y entonces ya
Esto significa que para tener una vida digna y ganar dinero, tenemos que esforzarnos un montón, ¿vale? O te dicen que ya eres pecador de nacimiento, que esto lo transmiten algunas religiones. Y empiezan a crearte la dualidad, ¿vale? Entonces ahí observa cómo hay un montón de ideas limitantes en el programa del ego, que además el problema es que se empiezan a transmitir. Y entonces las empiezas a transmitir a la siguiente generación. Y este es realmente el karma de la generación. Estas ideas, estos sentimientos, estos pensamientos, que se van transmitiendo de generación en generación, hasta que tienen que venir personas disruptivas que tienen que cancelar estos pensamientos. Ejemplos en la historia, por ejemplo, Galileo, Jesús, Buda, los grandes maestros que han venido, lo que hacen es empiezan a cuestionar todo este programa del ego colectivo que cada persona ha ido adquiriendo y transmitiendo. Y aparte, lo malo que tiene esto es que uno no se hace responsable. Entonces, tú transmites una idea que es falsa en relación, por ejemplo, a la enfermedad o en relación a una cuestión concreta, y como todo el mundo lo transmite, todo el mundo lo valida. Entonces están validando algo que es mentira. Entonces, por eso las personas que estamos haciendo trabajo espiritual tenemos tantas dificultades de relacionarnos con los demás, porque tenemos que aceptar que ellos están transmitiendo una mentira, pero nosotros lo que buscamos es la verdad. Esto lo comentó en un vídeo Mario Sabán, que está genial el vídeo. Y entonces, claro, están transmitiendo un programa del ego colectivo que tú dices, esto es falso. Y además sé que es falso porque me he conectado con el ser y sé que esto es falso. Y entonces hay un montón de personas que están transmitiendo ideas falsas, que están alrededor nuestro y que tenemos que convivir con ellas. Entonces se hace muy difícil porque tenemos que protegernos ante un montón de mentiras, pero además pueden empezar ataques porque el programa del ego no acepta que alguien piense de una manera diferente, como vamos a ver ahora. Y este es el problema que la mayor parte de personas que se dedican a la espiritualidad tenemos. Que es que nuestras relaciones sociales son limitadas porque el inconsciente colectivo y el programa del inconsciente colectivo es muy fuerte. Entonces, ¿qué ocurre cuando el ego toma el poder? Pues lo que ocurre es que va tomando el poder, se va haciendo más fuerte en la psique de cada persona y se cree que su posicionalidad es la única, ¿vale? Entonces empieza a diferenciar la vida entre amigos y enemigos. Entonces, en el caso del Real Madrid, los amigos son del Real Madrid, los enemigos son del Barcelona, ¿vale? Y en el caso del Barcelona pasa lo contrario. Entonces, imaginaros la cantidad de insultos que se da a la gente porque cuando tenían un mes de vida, el padre le dijo, tú eres del Madrid y los del Barcelona son malos. Y los del Barcelona le dijeron eso. Se ha quedado ahí insertado, grabada a fuego. Igual ocurre a nivel religioso. Todas las guerras santas, entre comillas, entre judíos, árabes y cristianos a lo largo de la historia, pues ha sido por esto. Y si observáis, por ejemplo, siempre hay rivalidad entre dos pueblos cercanos. Lo que dicen de Villaviciosa de arriba y Villaviciosa de abajo. Pero si preguntáis a cualquier persona, siempre los malos son los del pueblo de al lado. Pero vas al pueblo de al lado a preguntarles y los malos son los del pueblo anterior. Pero si os fijáis, siempre se crean estas dualidades entre pueblos, países, que vienen con el programa del ego, que ya te lo transmiten y te dicen, el del pueblo de al lado es malo porque va a venir aquí a robar las gallinas o los pollos. Y en el otro pueblo dicen lo mismo, ¿vale? Y esto genera un montón de conflicto, esto es lo que genera las guerras, esto es lo que genera toda la rabia, etcétera, porque te están transmitiendo una mentira desde el principio. Y a medida que va tomando el poder, quiere imponer esta visión del mundo a los demás, porque necesita expandirse. Entonces te dice,
mi religión es la única y la absoluta. Y todo el mundo que no practique esta religión es un hereje y por lo tanto, como Dios está de mi lado, entonces tengo la capacidad moral de matar a los demás. Que el ego llega incluso a decir que Dios le prefiere, porque está todo el tiempo la persona relacionándose con el ego que llega a decir, yo soy el predilecto de Dios. Y esto es lo que se llama la dualidad espiritual. Yo, como estoy haciendo trabajo espiritual, soy el predilecto de Dios. Y entonces, a partir de ese momento, todos los demás son inferiores, porque Dios está contigo y lamentablemente los otros no tienen la gracia de Dios. Y esto es lo que da lugar a la Inquisición, a las guerras santas, etc. Y llega ya el punto final donde el programa del ego es tan grande, se ha hecho tan poderoso en la psique, que dice, Dios está equivocado, yo lo puedo hacer mejor que Dios. Y esto es lo que le ocurrió a Alfonso X el Sabio, que acabó, fue un rey muy bueno en la primera etapa de su vida, pero luego, por el hecho de querer ser emperador, que era, digamos, la posición más alta en la época en la que vivió, que es básicamente el ego inflado. Entonces, cualquiera que quiera ser emperador, está, en el fondo lo que quiere es hacer de Dios y se pone a Dios. ¿Y por qué quiere hacer de Dios? Porque él sabe, el ego, que en el fondo ha creado algo, ¿vale? Lo que pasa es que ha creado una proyección falsa. Y entonces dice, voy a intentar demostrar a toda costa, que esta proyección falsa es verdadera. Y ese es el problema del ego. Entonces, cuando una relación te va mal y ya sabes que tienes que terminarla y sigues, es porque el ego dice, voy a demostrar a toda costa que voy a cambiar a esta persona y la relación se va a convertir en buena. O haces un negocio que es un desastre y sigues con el negocio que es un desastre porque quieres demostrar a todo el mundo que tu visión de la vida es la única y la correcta. Y lo que normalmente ocurre es que te vas a la bancarrota, ¿vale? Entonces, bueno, básicamente este es el, este es el vídeo que quería comentar que habéis pedido. Y, y si queréis podemos dar paso a alguna pregunta que tengáis o alguna experiencia personal que tengáis con relación al ego, a la posicionalidad vital, los problemas que os crea, los conflictos que crea en diferentes aspectos sociales por defender esta posicionalidad. O si tenéis alguna pregunta de alguna otra cuestión, pues con mucho gusto. Entonces podéis levantar la mano y yo os doy la mano en Zoom y os voy dando paso si queréis comentar algo. Aurora. ¿Me oís? Sí, Sí. ¿verdad? Bueno, como has empezado diciendo que el ego tiene relación con el mito de Narciso, se me ha ocurrido que también puede tener relación con el mito de la caverna de Platón, de que en realidad también estamos proyectando y no vemos la realidad. No sé cómo lo veis. Sí, exacto. De hecho, Platón se le puede considerar un místico y el mito de la caverna es precisamente eso. Entonces, las personas veían reflejada su sombra en la caverna, pero les decían, no, que eso no es real, es solamente la proyección de tu sombra, que es básicamente el ego. Entonces le decía, vente a la luz, sal de ahí, desata tus cadenas y ve la realidad como es. Si os dais cuenta a lo largo de la historia, se ha explicado lo mismo de diferentes modos. Entonces, los filósofos griegos lo explicaban de esta forma. Ahora nosotros lo explicamos de otra manera.
pero la esencia es lo mismo, ¿vale? Cada generación necesita explicar el, el mito o la relación entre el ego y el ser de una forma entendible. Así que muy correcta la apreciación. Reyes. Hola, hola a todos. Muchas gracias. Este es Hola. mi primer momento aquí. Y bueno, yo creo que lo del ego es un temazo, porque al final estamos viviendo, o sea, eso es un poco lo que yo siempre me planteo, ¿no? La realidad es que el momento espiritual está genial y el momento de conexión es la pera y yo creo que es la búsqueda un poco nuestra, ¿no? Pero la realidad es que vivimos en este plano, es muy denso, que de alguna manera el ego nos puede ayudar. Yo no veo siempre el ego como algo malo. Yo creo que el ego, de alguna manera, te puede ayudar a poner a lo mejor o sea, te puede ayudar un poco a bajar a tierra la situación en la que estamos viviendo. Entonces, hay veces en los que tú tienes que poner límites. Lo hablabas en algún vídeo el otro día, ¿no? En el que sí, fenomenal, yo te doy, pero yo tengo que poner límites. Entonces, no sé, el ego quizás a lo mejor no es tanto creerte lo que opinan de ti o lo bien que haces las cosas o toda esa parte del ego, sino como utilizar el ego a tu favor para poder de alguna manera poder vivir mejor o poder establecer límites o poder, oye, pues vincularte con la gente que tienes a tu alrededor de una manera más de tú a tú, ¿no? Porque si vas de rollo espiritual te comen. Entonces el ego a lo mejor es aquel que te puede ayudar o aquello que te puede ayudar a vivir en esta selva. Porque es que si a mí me ha pasado, ¿no? Que además me ha pasado tanto que la vida me ha dicho, para. Es como que no, cada vez que yo tengo un problema con alguien, es, no, pero como yo lo estoy viendo todo como si fuera una peli en el que estamos metidos y somos unos personajes y tal, no le doy importancia. Sí, sí, dale importancia y corta lo que tengas que cortar y no vayas de que todo está bien, porque todo no está bien. No, es que no sé si me he explicado bien. Sí, bueno, el primero que crea el problema es el ego. Es decir, en este ejemplo que comentas, uno se coloca en una posición desequilibrada donde da para recibir la aceptación de la comunidad o donde da invirtiendo para conseguir algo. Entonces es un dar falso, ¿vale? Eso lo que hace es que le lleva a problemas. Si uno si uno no observa ese patrón, desde el ser, si uno no observa ese patrón, va a estar toda la vida repitiendo el mismo patrón, ¿vale? Por eso, cuando se inicia toda la técnica del psicoanálisis, es básicamente, o todas las tendencias psicológicas del siglo pasado, es para que uno vea los patrones. Entonces, desde el ser dices, ah, vale, este es mi patrón que me está generando tantos problemas. Entonces, lo observas y dices, vale, voy a tomar acción. Entonces, la toma de la acción para que ese patrón no siga existiendo puede ser de dos maneras. Puede ser el equilibrio, intentar equilibrarte, que es por ejemplo lo que se dice en la Cábala, sería el primer paso, pero lo segundo es quitarle toda la energía a ese patrón. Entonces te das cuenta que has estado viviendo en una falsedad. Entonces el primer paso es equilibrarlo, porque hay que ir. Las personas no están preparadas, esto lo que comentaba Aurora del mito de la caverna, las personas no están preparadas para ver la luz o para ver la verdad. Entonces, tienen que ir paso a paso, escalando poco a poco, abriendo a los diferentes grados de verdad que pueden permitirse. Pero finalmente llega un punto donde uno cualquier, tiene que soltar cualquier tipo de posicionalidad en la vida. Y la manera de no tener posicionalidad es vivir en el ahora. Entonces, cuando una persona llega a vivir en el ahora las 24 horas, que en eso estamos todos, ahí no hay ego, porque no hay pasado ni hay futuro, no hay memoria. Simplemente uno está y se expresa. Así que lo que comentas tú desde mi punto de vista es, digamos, el paso que uno va dando hacia la liberación. Pero lo que dices, por ejemplo, de que la vida es una selva, de que no sé qué, todo eso viene de tu programa de ego. Porque esa es lo que estás observando de cómo es el mundo. Para mí, por ejemplo, la vida no es una selva, pero
Ya te digo que es el programa del ego de cada uno el que proyecta la vida como es, o como cree que es. Vamos. ¿Sabes por qué no ves la vida como una selva? Porque tú no trabajas en una oficina, Claro, pero... básicamente. Exacto. O sea, Pero lo que yo te quiero tú decir, también podrías no trabajar en esa oficina. Entonces, claro, ahora... pero la realidad, sí, No, eso no, es no, verdad, pero Gonzalo, entonces lo que ocurre es que tu programa del ego dice la realidad, pero no estás hablando de la realidad, estás hablando de de mi una realidad. realidad colectiva que se ha insertado en tu mente y que lo tomas como verdad. Y que cada año que pasa, eso lo vas haciendo más verdad. No, a ver, que ese es otro de los dilemas grandes, ¿no? La realidad es que existen oficinas. Trabaje yo o no trabaje en una oficina, existen oficinas. Y existen ciudades en las que hay una energía muy densa, en las que hay prisas, en las que hay estrés, en las que hay situaciones que son una realidad. O a lo No, mejor no pero tiene... esa realidad, nuevamente, es que es la proyección que has cogido tú del inconsciente colectivo que te han transmitido el ego y que se va transmitiendo en las conversaciones de idea en idea. Entonces dices, la realidad es que hay enfermedad, la realidad es que tal, pero esa es la realidad que proyecta el ego. Y es por eso por lo que se opone a Dios. Porque Dios es, podemos decir que es una inteligencia amorosa que quiere la mayor abundancia que para ti. Entonces, si no la tienes, es porque hay una serie de ideas que se han insertado a nivel mental que no te permiten recibir eso. Sí, 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 estamos hablando del momento de abundancia y creerte esa abundancia y cogerlo y hacerlo real. Sí, Pero pero lo que estás transmitiendo tú es lo contrario. Entonces, ¿por qué transmites eso? Porque hay un programa insertado en ti a nivel muy profundo que, que no se cree eso. Entonces, ahí es la lucha entre el ego y el ser. Claro, Gonzalo, pero ¿tú cómo gestionas ese momento? Te puedo hablar de la oficina, pero te puedo hablar del supermercado, te puedo hablar de cualquier situación o de cualquier relación. ¿Tú cómo Sí, gestionas un momento de armonía dentro de un conflicto en la oficina en la que tú dices, ¿por qué me es estoy que no hay haciendo esto a conflicto. mí? No hay conflicto. Es que no ves que es que el Ya, conflicto, solamente desde el ego hay conflicto, porque el conflicto viene de la dualidad. Entonces, cuando hay dualidad, hay conflicto, porque es la lucha entre el bien, entre el bueno y el malo, la lucha entre una posición y otra. ¿Entiendes? joder, igual me he Entonces, metido en una clase avanzada no, bueno, de espiritualidad. sí, Eh, sí, si quieres vamos a dejar perdón, que vayan participando otras personas, perdón. pero vamos, simplemente quédate con esto. Cuando hay conflicto es que hay ego, porque hay dualidad. En el momento en que hay dualidad hay ego. ¿Y cuándo pones límites? En realidad no tendrías que poner límites, porque solamente tienes que poner límites cuando tienes una posicionalidad en la vida que viene desde el ego. El límite lo tienes que poner porque tu posición anterior es falsa. Entonces, el límite simplemente es una muleta que pones porque ningún maestro espiritual en el fondo, cuando los grandes maestros, cuando transmiten el amor incondicional, no necesitan poner límites porque el propio amor incondicional ya, digamos, como ejerce un campo en el cual las personas que no pueden vivir eso ya no se acercan. Entonces no necesitan ni siquiera poner límites. Qué límites vas a poner en un mundo ilimitado? Pero bueno, esto es... esto, a ver, tenemos que ir pasando por diferentes fases. Entonces, a lo mejor tú en este momento estás en esa fase donde observas el conflicto y dices, tengo que fortalecerme para dejar de observar el conflicto, y es correcto. Así que no te preocupes por estas cuestiones de momento. Ok, gracias. De nada. Lola. Pues era haceros un comentario respecto a esto. Es que pensando desde mi punto de vista que he vivido, yo creo que la mayoría, que es que vemos todo desde el ego, y porque es lo que nos han enseñado. Entonces vivimos desde los apegos a nuestras ideas, el querer imponer nuestras ideas, el no respetar que los demás están en un punto de evolución inferior o superior, bueno, me da igual, en otro nivel, mejor dicho.
Y queremos imponer, tenemos expectativas con la gente. Entonces, claro, vivimos en un mundo de ese apego, de rechazar, de apego, de ignorancia, en el fondo, que claro, eso nos aleja, le damos tanta fuerza al ego que nos distancia de lo que es Dios, ¿no? Incluso yo en el momento de mi vida, por situaciones dolorosas que sufrí, llegué hasta rechazar a Dios. O sea, y yo creo que ha sido la etapa más dura y más difícil, hasta que toqué lo que vosotros decís, ¿no? Que llega un momento que dices, a ver, esto muchos años viviendo con ese rechazo, ves que no conduce, es un camino erróneo completamente, es que vas en sentido contrario, ¿no? Hasta que empiezas un poco a poco, a acercarte a ese Dios, a intentar vivir lo que dices el día, aceptar lo que te está ocurriendo cada día de una manera, no sé, pensando que es un aprendizaje y que hay algo más, ¿no?, detrás de todo eso. Y te vas aproximando un poco más a Dios, te vas siendo más comprensiva con la gente, o sea, empiezas a ver todo desde otro punto de vista. Lo que ocurre a los demás es suyo, no es nuestro. Entonces, si hay una discusión, que uno que viene enfadado hacia ti, es un problema de él. Pasa que nosotros reaccionamos por ese ego que tenemos, ¿no? De que creemos que nos están atacando o tal. A medida que yo creo que recorremos este camino espiritual, estamos más en nuestro centro. Entonces, no nos influye tanto, ¿no? Yo por lo menos sigo cayendo, por supuesto, pero desde luego ya no reacciono de esa manera. Intento respetar a mis hijos que son adolescentes, que cada uno tiene sus historias. Pues, yo que sé, a mi marido y él conmigo, claro, pero bueno, a la familia, a mis padres, yo que sé, amistades. Pues claro que me desequilibro, pero luego intento poner al centro, digo, a ver, cada uno tiene su forma de ver las cosas. Yo, ¿qué me están enseñando? ¿Qué me están mostrando? ¿Por qué reacciono de esa manera a esta situación? ¿Por una persona que es más egoísta o por una persona que es altera? Que hay algo en mí que es mío, ¿no? Que me hace reaccionar por algo. Entonces, intento reflexionar un poco de eso para ir mejorando, ir dando un poco pasos un poco más hacia Dios. Pero desde luego que es que vivimos la mayor parte del tiempo desde el ego, ¿no? Esto me gusta, esto quiero, cosas materiales. Entonces hay que ir poco a poco, porque tienes que profundizar también un poco todo lo que has vivido, tus creencias, tu vida, que tienes ahí insertadas en el inconsciente que no saben ni que las tienen, muchas de ellas, todas las vas descubriendo. Pero sobre todo es la meditación. Yo creo que para mí la meditación y la observación continua y vivir en el presente, cada reacción que tengo un poco de más con las personas, pues reflexionar sobre ello y qué hay detrás de todo eso. Sí, al final el programa del ego siempre nos lleva a un callejón sin salida, porque es una posicionalidad que una persona quiere defender a toda costa, y esto también le ocurrió a David Hawkins, que tuvo una época que fue completamente ateo. Entonces llega el punto donde el programa del ego, en el extremo final, lo que dice es, yo soy Dios y Dios no existe. Y entonces empieza a hacer una oposición brutal a, a Dios. Empieza a hacer, que es en el fondo una oposición brutal a la vida, a la inteligencia amorosa que te está soportando y que te ayuda a fluir. Entonces, hay un punto donde el ego llega a ese extremo, pero como las bases son falsas, la persona o colapsa o se vuelve medio loca o, o desde ese momento intenta que todos los demás tengan esa posición con respecto a Dios, que es lo que está un poco pasando en Europa. Que hay una corriente para que nadie crea en Dios. Y entonces, que por ejemplo en los autobuses de Londres se pusieron anuncios sobre esto y observáis la cantidad de gente atea que existe. Y es un poco la proyección a nivel colectivo que hemos creado que está diciendo que nosotros somos Dios. Pero en el mal sentido. Es decir, niego a Dios
porque yo soy más poderoso que él. Y ese digamos, es el callejón sin salida donde el programa del ego te va a meter finalmente. Cuando empiezas a preguntarte, ¿y por qué Dios me manda esto? Y la persona se coloca en posición de víctima, lo que está haciendo está rechazando a Dios, está oponiéndose a Dios, está diciendo, yo lo habría hecho mejor. Y entonces ahí la persona pasa por una crisis, a veces esa crisis incluso acaba en suicidio, pero si sale de ella, empieza a darse cuenta que la inmensidad del amor incondicional de Dios y la inteligencia está siempre detrás, que es nuestra posicionalidad y cómo valoramos una situación la que nos crea el problema. En el ahora no hay ningún problema. El problema lo crea la mente porque interpreta la realidad de una manera falsa. Y a partir de ahí, siempre que hay un conflicto es porque estás interpretando la realidad de una manera falsa. Siempre que hay una pelea, una disputa, cuando alguien te saca de tus casillas, quiere decir que hay una parte que no estás aceptando de la vida. Aurora. Bueno, aquí hay mucho tema, aquí hay mucho tema. Bueno, yo, a ver, tenía varias cosas. Porque cuando has hablado de, bueno, de cuando nos relacionamos con los demás, bueno, está en relación a lo que estamos diciendo todos, ¿no? Entonces, cuando nos relacionamos con los demás y expresamos lo que nosotros sentimos o creemos, que evidentemente el 99,9 es desde el ego, y eso que expresamos no está de acuerdo con lo que los demás sienten o dicen o expresan, y eso nos molesta o nos puede llegar a hacer una discusión, porque en realidad queremos manifestarnos a nosotros mismos. ¿Cómo sería visto desde el lado de Dios? Es decir, me callo y no expreso, porque sé que puedo llegar a que alguien se moleste o que yo desde mi ego, claro, me moleste lo que diga el otro. Quiero decir, ahí hay un trabajo, ahí hay un trabajo. Y yo me quiero mantener en Dios. Pues yo entiendo perfectamente lo que estás diciendo, pero todavía, evidentemente, cuando me relaciono con las personas, pues hay algunas cosas que me molestan. Pero también veo como que desde la perspectiva que lo ven ellos, yo no lo veo. Es como el que le intenta decir a un ciego o se queja a un ciego porque el ciego le ha dado con el bastón, se vuelve y dice, pues si está ciego, no me puedo enfadar con esta persona. Quiero decir, son todos juegos del ego. Siempre estamos ahí. Sí, bueno, sí, la idea es precisamente salir de ahí, ¿no? Porque una misma situación se puede ver desde diferentes perspectivas. Entonces, nuestro trabajo es verlas precisamente o preguntarse, ¿cómo vería Dios esta situación? Entonces, cuando hay discusiones es porque hay un choque de posicionalidades del ego. Uno ve la vida con gafas azules y otro, o sea, con cristales azules, y el otro ve la vida con cristales rojos. Y entonces lo que intentan es que el otro vea la vida como tú la estás viendo. Y por eso surge el conflicto. Porque cada uno, y ahí es donde surge el conflicto y surge la violencia. Porque el programa del ego lo que quiere es imponer mi visión del mundo, mi visión limitada del mundo, que si la escarbas bien, viene de una emocionalidad cuando eras pequeño, que es lo que habíamos hablado del equipo de fútbol del Real Madrid, del Atleti o del Barcelona, pues quiere imponer al otro que tenga la misma visión de la vida. Entonces, cuando hay esa imposición, automáticamente hay violencia. El no expresarlo tampoco lo soluciona si no comprendes qué hay detrás. Porque el no expresarlo, lo que estás haciendo es poner una censura
a un programa del ego que se quiere expresar. Entonces, en lugar de hacer daño, si lo expresas, haces daño al otro. Pero si no lo expresas, te haces daño a ti. Entonces hay o explosión o implosión, porque no hay comprensión. No sé si me explico. Entonces, no Sí, es cuestión de no perfectamente. expresarlo, porque mucha gente que tiene enfermedades graves, estoy seguro que es por la implosión de esta energía que no se atreve a expresar por el miedo al castigo. Entonces, la cuestión es comprender que el otro está expresándose desde su ego. Por lo tanto, es como un niño pequeño y no darle más importancia. Vale, que está ahí. Y entonces, y ahí es donde ves la situación desde Dios, desde el amor incondicional, que sería lo suyo. Decir, vale, que lo está expresando así. Esta persona no me puede hacer daño. Ningún ego te puede hacer daño. Por lo tanto, A no nada ser de que lo... tú estés en tu ego. Exacto. Y entonces también te hace. Pero que es un daño que no es real tampoco. Pero tú lo vives como real, es el problema. Porque ha tomado tanta posicionalidad. Por ejemplo, el tema de la muerte. Cuando mi madre falleció, yo sentí que mi madre estaba súper feliz porque se había liberado el cuerpo físico, ¿vale? Y estábamos en el hospital con mi padre, con mi hermana, con su marido, y ella falleció y ya venía de una enfermedad muy, muy grave y realmente sentimos una alegría extraordinaria. Claro, tú dices esto y dices, es que eres un mal hijo, eres un sinvergüenza, ¿cómo vas a sentir una alegría cuando...? Pero es que es lo que yo sentí que mi madre sentía. Entonces, luego íbamos en el coche y yo sentía que estaba al lado, pero como una cosa real. Entonces, tú puedes ver la muerte como una liberación o puedes ver la muerte como como un sufrimiento y un drama tremendo. Ahí es donde está la posicionalidad del ego. Entonces, si tú, digamos, desde tu ser, sientes que eso es lo real, lo verdadero, lo otro es falso. Entonces ahora podríamos entrar en la discusión desde el programa del ego. No, porque la muerte es tal, la muerte es cual, pero es mejor no hacer ningún juicio de valor. Cualquier juicio de valor sale de la dualidad y sale del ego. Por eso el camino espiritual es más allá de la dualidad, que es hacia donde teóricamente hay que ir, ¿no? Entonces es ir poco a poco, no dándole energía al ego y no entrando en discusiones a nivel político, a nivel filosófico, a nivel metafísico. Cuando uno tiene una opinión, pues dices, pues será tu opinión y ya está, ¿sabes? Aparte para Pero es que... que entonces no podemos ir a ningún sitio ni hacer Claro, es nada, que... porque yo me doy cuenta que cada vez se reduce más Claro, con la gente con la que puedo hablar y estar, yo qué sé. sí. Ese es el problema de vivir hoy en día en la sociedad cuando quieres ser un místico en la ciudad. Que la vida se puede hacer un poco solitaria. Porque es lo que comentaba el vídeo que puso Ana de Mario Sabán. Tú sabes que todos están viviendo en una mentira con respecto, por ejemplo, a lo que comentábamos del daño del sol, por ejemplo, en la piel de la persona. Tú sabes que es probable que estén viviendo en una mentira, pero ¿cómo lidias con eso? Si se ha generado, si ya todo el mundo lo toma como verdad. Entonces, lo único que puedes hacer es, digamos, vivir una vida retirada y no entrar en lucha con el inconsciente colectivo, porque es una fuerza tan poderosa, el inconsciente colectivo, que, que es muy difícil, o sea, es millones y millones de personas transmitiendo ideas que no son verdaderas. Entonces, ¿cómo vas a cambiar, cómo puedes cambiar a 8.000 millones de personas? Es un trabajo muy difícil. Y, por ejemplo, las personas más elevadas espiritualmente, que parece que es un trabajo fácil, es un trabajo complicadísimo, porque te estás enfrentando a estas fuerzas del inconsciente colectivo que son brutales. Y ya podéis ver, por ejemplo, la censura que hay en cuestiones que no debería haber censura,
hemos vivido en estos 2 o 3 años. Así que por eso también creamos estos grupos, para que las personas no se sientan juzgadas, puedan expresarse con alegría, sin tener que defender posicionalidades. Por eso aquí nunca se habla de política, ni se habla de fútbol, ni se habla de, de programas de televisión, etc. Aquí intentamos que esas... De hecho, es que no surgen, porque el nivel de conciencia ya no... Ya dice, pero ¿para qué voy a estar discutiendo de esto? Magdalena. Sí, hola, buenas. Pues yo quería comentar sobre el ego, el tiempo que dedicamos a ese posicionamiento del programa del ego, ¿no? Y en el vídeo también has comentado, bueno, no ahora, como por ejemplo a través de la cábala, has comentado que, por ejemplo, el ego es la luna y el sol es el ser. Entonces, también hemos comentado la verdad, no verdad del ego. Lo que yo quería decir, si nos damos cuenta desde qué posicionamiento nos estamos relacionando o desde qué programa del ego, como tú has comentado, pensamientos, acciones, sentimientos. Entonces yo quería poner ese punto también como grupo, ¿no? Que ya llevamos tiempo, incluso con el conocimiento, ¿qué hacemos, ¿no? Si estamos en ese punto de autoconocimiento, de donde nos encontramos, al final dices, vale, me estoy relacionando desde el ego, ¿no? Cuando me relaciono desde el ser, siempre hay pequeños momentos que se suben un poquito más arriba. Yo eso lo tengo claro, ¿no? La verdad, la no verdad del ego es una ficción, ¿no? Y sí me choca un poco esa dualidad espiritual, ¿no? Cuando a lo mejor el ego quiere hacer de Dios y es esa proyección falsa, ¿no? que es verdadera, ¿no? Entonces, yo aquí lo único que quiero destacar es, una vez que se va viendo ese programa del ego, ese posicionamiento, y qué tiempo dedicamos a él, bueno, pues ¿qué hacemos? Nos seguimos relacionando de una forma con aceptación de los demás, nuestra, y bueno, a veces un poco, no sé, pues para mí es, cuando te das cuenta, pues ¿qué haces? Te relacionas desde el ser, a veces también es mejor no decir nada, pues también, que a mí me parece bien, ¿no? Pero bueno, a veces resulta complicado relacionarte, ¿no? La vida es un campo de entrenamiento, por eso las personas que hacemos trabajo espiritual nunca nos aburrimos, porque salimos a la calle y ya está ahí, digamos, el estímulo para que salga el ego, que serían las 1000 caras de la importancia personal. Entonces, ¿cómo se trabaja? Pues básicamente voy a entrar en una discusión con mi pareja, voy a entrar en una discusión con mi jefe, y ya ves cómo se va internamente ejerciendo presión, y ya tú ves cómo la otra persona viene a ti para discutir. Y tú dices, vale, ya tenemos aquí el lío. Y entonces, en ese momento, dices, vale, voy a subir de nivel. Y en ese momento dices, voy a intentar comprender a la otra persona. Y si eres capaz de subir de nivel, la propia persona se va a retirar porque dice, aquí no tengo nadie que se va a oponer, no hay nadie que va a discutir conmigo, ¿vale? Pero por eso es una práctica constante y es un trabajo constante. No hay nadie, cuando tú no tienes oposición, el ego desaparece. Cuando hay una discusión es porque hay una oposición entre dos posicionalidades. Entonces, si tú eres capaz de elevarte el nivel, la persona va a decir, pues vale. Y para eso, pues puedes empezar a emplear técnicas, como le puedes decir, vale, ahora estoy en silencio. O le dices, mira, le voy a dar la razón porque lo único que quiere en realidad, la persona que viene a discutir lo único que quiere es
por un lado, tu energía y por otro lado, intentar convencerte de su historia, de su drama, de su posicionalidad en la vida. Esto, si os acordáis, hice un vídeo para intentar no caer en los dramas de los demás cuando os los cuentan. Porque en realidad, cuando uno os está contando el drama, lo que te quiere hacer es partícipe de su drama, que es hacerte partícipe de su programa del ego, que es así como se transmiten. Y esto lo saben muy bien las personas que controlan los medios de comunicación y dicen, vamos a transmitir dramas a todo el mundo porque de esta forma les controlamos. Entonces, cuando nosotros transmitimos un drama a otra persona, en el fondo estamos haciendo lo mismo, sin darnos cuenta. Entonces, bueno, es básicamente estar atentos y no dejarnos atrapar, ¿no?, por esa energía del otro. Entonces, si vas en Navidad y dices, voy a discutir con mi madre, o lo que sea, pues ahí lo mismo. Dices, voy a intentar comprenderla. Vale, pues ya ha tomado estas decisiones, ha llegado a esto en su vida, pues te quiero, mamá, y gracias. Entonces ya ella va a discutir, ya no discute contigo, discute con otra presa, con un hermano, con quien sea. Aurora. A ver cómo expreso esta pregunta. Es una pregunta, a ver qué pensáis. ¿Nosotros reflejamos desde el ego la realidad que vemos? ¿O la realidad que vemos la interpretamos desde el ego? ¿O es lo mismo? A ver, la realidad es inabarcable. Porque... Bueno, me refiero a la sí. porción de realidad que vemos Sí. nosotros. Entonces, lo que hacemos básicamente es nos ponemos unas gafas para poder ver la realidad conforme a nuestro grado de conciencia. Entonces, cada uno, si por ejemplo conocéis la tabla de David Hawkins, que calibra los estados de conciencia de 0 a 1000, cada uno interpreta esa realidad inconmensurable, que es imposible de abarcar. Cada uno va a interpretarla conforme a su estado de conciencia y conforme a su estado de conciencia va a tener unas gafas concretas para interpretar la realidad. Por eso, cuando uno ve un drama, el otro ve una oportunidad. Imagínate que ahora lo que dicen, que hay inflación. Pues el 90% de la gente está diciendo, es que hay inflación, todo está subiendo de precio, pero hay un 10% que dice, a ver cómo puedo ganar dinero y cómo aprovecho esta oportunidad. Entonces, están deseando que haya inflación para ganar más dinero. ¿Entiendes? Entonces, cada uno interpreta la información que le viene conforme a su programa. Lo que para uno es una bendición, para el otro es una desgracia y al revés. Y también puede que haya gente que no vea las noticias, cosa que es muy poco raro, ¿no? Que no oiga la televisión y que no se dé cuenta. Simplemente no entre dentro de su realidad eso. Claro. Porque a mí me han pasado cosas que yo he visto que no. Vamos a ver cómo lo expreso. Pues eso. Si tú estás viendo programas que están hablando sobre la enfermedad 24 horas, al final te vas a creer que tienes la enfermedad. Porque de eso te estás alimentando. Pero toda la gente, por ejemplo, que se retira a monasterios y se retira del mundo, ellos no ven la televisión y están todo el tiempo orando, ellos viven una realidad muy diferente a la de mayoría de personas. Es decir, cada uno, digamos, como que crea su realidad conforme a lo que necesita proyectar para aprender lecciones concretas. Cuando has aprendido la lección, se acaba el conflicto. Eso es. Entonces, lo que comentaba antes Reyes es, hay conflicto hasta que deja de haberlo porque has comprendido algo o has aprendido algo. Entonces, cuando uno vive ese aprendizaje, dice, ah, vale, pues ya no hay conflicto. Pero en realidad el conflicto está en nosotros. Exacto. Claro, porque yo entiendo a Reyes, porque yo he pensado igual, esto es una jungla.
pero me doy cuenta de las palabras que lo estás expresando, claro. ¿Por qué lo pienso? Porque es la interpretación de mi ego, que yo lo vea así. Exacto. Entonces, todos hemos tenido momentos de iluminación donde ves, me pasó una vez que iba por la calle, estaba lleno de basura, estaba la calle sucísima, pero sentí un amor tan incondicional por todo aquello, que dije, qué bonito es todo. Entonces, la cuestión es que intentemos mantener ese estado la mayor parte del tiempo, por eso es nuestro trabajo. Entonces lo puedes ver como que todo está sucísimo, o puedes recrearte en la creación, que aunque sea basura, se va a convertir, tras el reciclado, en algo nuevo, algo más bonito todavía. Y dices, esto que parece que es la muerte, en realidad es el germen de la vida. Y entonces cambias tu posicionalidad con respecto a lo que la mayoría de personas creen. Hanna quería comentar algo. Bueno, muchas gracias. Bueno, comparto mucho lo que han expresado acá Lola, Aurora, Magdalena, Reyes. Comparto un poco de todo. Dicen que el ego es el morador en el umbral, según la teosofía, ¿no? Y mucho de lo que he estudiado y he leído tiene que ver con desarmar el ego, con darle, porque el ego es el que el morador en el umbral es el lugar donde vamos hacia nuestro yo superior, hacia la fuente. Entonces el ego se interpone y no nos deja ver. Ahora, tengo una pregunta, dos, pero hay la primera, Gonzalo. ¿Cómo me explicas la percepción de un niño, de una niña, que era yo, muy niña, percibiendo un mundo así, como lo están describiendo y como lo estamos sintiendo nosotros, muchos de nosotros hoy? ¿Cómo me explicas esa percepción cuando un niño es inocente, es puro? Bueno, la percepción es lo que comentaba, que se hereda del inconsciente colectivo. Entonces, el niño... Hay dos cuestiones. Podríamos decir que nace como una tabla rasa, ¿vale? Entonces, todos los inputs que recibe si habéis leído la llamada, y ahí lo veis, ¿no? Cómo empieza el abuelo a decirle que no sé qué. Lo que comentáis de que la vida es una jungla, esto no es vuestro, esto no es un pensamiento vuestro. Esto lo habréis oído en cientos de ocasiones y entonces lo habéis hecho propio. Pero Yo tenía esto es... muchos pensamientos míos. Sí, Te digo ese porque estamos hablando de ese en sí. particular. Y luego, Pero sí, eso por un lado. Y luego, si crees en la reencarnación, lo que ocurre es que la persona entre una vida y otra no cambia tanto. Entonces, a lo mejor en la vida anterior ha vivido bajo esa idea limitante y eso le ha llevado a un sufrimiento. Entonces, digamos, como que se agarra a ese sufrimiento y entonces le dice su yo superior, vuelve otra vez allí a vivir para que aprendas la lección de forma definitiva. Y entonces esas ideas que te venían, a lo mejor las estabas trayendo de vidas pasadas. Entonces ahora el trabajo es, ¿cuál de estas creencias son verdaderas y cuáles son falsas? ¿A dónde a dónde me han llevado estas creencias falsas? bueno, justamente por eso te digo, he estudiado mucho, he buscado mucho y sé que el ego se opone a Dios. Y sé que el ego es realmente el morador en el umbral. El tema segundo, la segunda pregunta que me tiene muy mal, porque no puedo conciliar este tema con el tema de que por todo lo que se sigue viendo y sigo leyendo y observando, es que, porque decían que el planeta Tierra era un planeta que no era bendito, que por eso todas las cosas que nos pasan acá y todo lo que venimos a aprender, pero resulta que parece que fuera del planeta Tierra, en otras galaxias, en otros mundos, también hay lucha y hay separación y hay opuestos. O sea, nosotros estamos haciendo un trabajo impresionante para poder sacar el ego y ver a
a nuestro yo superior, a la fuente, y conectarnos con eso, pero en un momento de trascendencia, cuando nos vamos a encontrar con la dualidad otra vez, y no en este mundo ya, fuera de este mundo. No, Entonces, no. es difícil lo que te estoy hablando. Sí, No no, sé no, si no. me... Sí, totalmente. Pero, a ver, son diferentes niveles y estados de conciencia. Entonces, cuando tú has alcanzado un nivel de conciencia X, Ah, vas a vivir ese mundo con ese nivel de conciencia. Entonces, si en ese mundo no existe el conflicto, ese mundo para ti, el mundo donde hay conflicto para ti no existe, no es real. Entonces, si tú, a ver, si tú te pones en YouTube y recibes noticias de que en otros planetas hay, o en otros sistemas hay luchas de ego, eso básicamente te está diciendo dónde estás tú. Porque pero hay si lo personas... hablamos con el tema de los ángeles, los arcángeles y la Sí, guía, sí, y ahí dijiste que había una tercera parte que habían elegido la oscuridad. exacto. Sí, porque el Y mundo de la... Sí, estuve investigando un poquito más con Madame Blavatsky, que dice que la parte de los ángeles y arcángeles no viene de la misma mónada, para sintetizarlo muchísimo, porque no había tampoco mucha más información. No viene de la misma mónada que venimos nosotros. Bueno, esto es como una sí. acotación. O sea, la dualidad surge a partir del mundo de la creación. Si os acordáis, teníamos la chispa divina, ahí es donde no hay dualidad. Y ahí es donde se produce la iluminación. A partir de ahí se crea la dualidad tiempo-espacio y se crea la dualidad bien-mal. ¿Vale? Entonces, mientras tú sigas viviendo en esa dualidad, digamos que sigue habiendo ego. En el momento en que trasciendas el mundo, es el momento donde se crea y pasas al mundo de de la chispa divina, a partir de ahí se termina la dualidad. Entonces, mientras hay dualidad, hay ego. Bueno, o sea que trascendiendo esta vida, para poner un nombre, cuando parta de aquí, si logro desarrollar esa visión de amor, de paz, de armonía, de unión, de que todos somos uno, de que todos venimos a hacer un trabajo, a aprender, pero somos uno, entonces cuando trascienda voy a llegar al uno, no voy Sí. O a sea, ver la... incluso los ángeles que trabajan para, digamos, para la destrucción y que nos ponen a prueba, o digamos, o esos seres. Y Sí, esto, por ejemplo, en el libro Toledo Jerusalén, ahí lo podéis ver. Ahí incluso tú dices, ah, vale, que están haciendo una labor en el mundo. Pues les ves con compasión y no te pueden dañar. Solamente te pueden dañar cuando tú sientes miedo hacia ellos, y el miedo está relacionado con el ego. Creo que hacemos una o dos más, Reyes, y si alguien quiere, y ya cerramos la sesión, ¿vale? Reyes. Yo quería un poco terminar de resumir aquello que creo que he entendido, que básicamente es cuando tú tienes una necesidad de expresar o tienes una necesidad de levantar la mano y de decir algo o de defenderte frente a una postura, ahí estamos en el ego, ¿no? Exacto. Cuando no tienes esa necesidad de hablar, yo por ejemplo estaba hablando a Aurora, que estaba contando unas cosas muy chulas, y yo digo, pues yo tengo que comentar. Entonces, eso es cálmate, querida, porque estás en ego, ¿no? Si detrás hay la búsqueda de aprobación, la búsqueda de control o de seguridad, sí. Porque es la intención de la expresión. Entonces, si querías hablar para que el grupo te aprobara, pues sí. No, es porque el hilo de la conversación da para abrir tantos melones que dices, joder, Sí. pues esto va uno, esto va otro, esto va otro. Bueno, en cualquier caso, si tú no te expresas, estés en el ego o no estés en el ego, si tú no te expresas estando en el ego, es cuando puedes generar, implosionar hacia adentro, que ahí es cuando generas enfermedades. Exacto. ¿Vale? Entonces, básicamente, la idea es, me voy a mi momento espiritual, en donde no necesito absolutamente nada, ahí me mantengo en paz y no genero enfermedad.
Pero claro, es un poco lo que veníamos hablando desde el principio. ¿Qué porcentaje de nuestro tiempo, a los humanitos de a pie, como por ejemplo yo, puedo estar en un momento o en otro? Es decir, que es que tengo que seguir expresándome, Gonzalo. O sea, no tienes por qué. Es una decisión, que ya es el siguiente paso. Y aquí es donde se ve, es lo que hablábamos, que hay mundo vegetal, mundo animal y mundo humano. Entonces, ¿cuánto tiempo te quieres pasar en cada uno? Ya. Y no es una decisión impuesta desde fuera, es una decisión propia. Entonces, dices, vale, yo estoy trabajando porque vivo en este mundo, vale, pero cuando llegas a casa, tienes dos opciones. Poner un programa de telebasura, poner las noticias donde te meten miedo o hacer meditación. Ahí es la decisión propia, hacer meditación para comprender mejor la realidad y elevarte. Y ahí es donde uno toma la decisión. Entonces, Claro. a medida que vas haciendo meditación y vas elevándote, paradójicamente todo tu mundo que tienes ahí va cambiando. Entonces, es lo que comento de 10 minutos de silencio, que cuando tú logras parar la mente y haces esos 10 minutos de silencio, todo se ordena en tu vida de una manera milagrosa. Porque digamos que le estás quitando el poder al programa del ego. Es precisamente cuando el programa del ego interviene para arreglar las cosas cuando lo empeora más. Entonces, al final es una cuestión de decisión. Y entonces, al principio se requiere voluntad. Y decir, mira, me voy a hacer este programa. Y una pregunta que uno se puede hacer es, ¿por qué cuando mi jefe me dice algo, le obedezco a pies juntillas? En lugar de, bueno, esta media hora que me ha pedido para que haga algo que realmente no tiene ningún valor, lo voy a dedicarme a meditar conscientemente. Y esa es la decisión que tenemos que tomar realmente. O nos dejamos atrapar por los deseos y por el inconsciente colectivo, o decimos, mira, me voy a poner aquí firme y aunque sea 20 minutos al día, me voy a dedicar a centrarme y a meditar. Y eso va, digamos, creando una inercia a favor de nuestra parte superior. Así que, bueno, yo creo que con esto lo podemos dejar. Muchísimas gracias por estos diálogos, siempre dan lugar a nuevas ideas, nuevos vídeos. Y muchísimas gracias por vuestra aportación y por vuestra presencia. Gracias a ti, Gonzalo, por todo. Gracias. Gracias. Gracias a ti. Muchas gracias a ti y a todos.